Hola jóvenes, bienvenidos. Hoy vamos a ver un tema de circuito. Vamos a ver los circuitos en serie y en paralelo. Circuito de resistores en serie y en paralelo. Ok, veamos el siguiente planteamiento. La corriente en un circuito de resistores en serie es la misma. La corriente se distribuye de manera igualitaria para todos. El voltaje es variable. El resistor 1 tiene un voltaje, el resistor 2 tiene otro voltaje. Es por eso que el voltaje total se lo determina sumando algebraicamente el voltaje parcial de cada uno de los resistores que conforman nuestro circuito. La resistencia total en un circuito en serie se obtiene de la suma algebraica directa. Se suma directamente las resistencias de cada uno de los que están en serie y ahí se obtiene la resistencia total. En una conexión en paralelo, la situación cambia. La corriente total se la obtiene sumando las corrientes de cada uno de los resistores, porque ya la corriente va a ser diferente en el resistor 1, en el resistor 2 y en el resistor 3, a no ser de que los resistores 1, 2 y 3 tengan las mismas capacidades, la misma capacidad de oponerse a la corriente, la misma resistencia. En ese caso sí podría darse de que la corriente sea la misma, pero en general las corrientes son diferentes. Los voltajes siempre van a ser iguales en una conexión en paralelo. Los voltajes siempre son iguales. La cantidad de voltaje que le llega al resistor 1 es exactamente igual a la cantidad de voltaje que le llega al 2 y que le llega al 3, cosa que no ocurre en un resistor en serie. Llega un voltaje al resistor 1 y disminuye y va pasando menos y menos cada vez. La resistencia equivalente de un circuito en paralelo se la obtiene con esta relación. 1 sobre la resistencia total es igual a la suma de la inversa de cada una de las resistencias de nuestro circuito. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y punto suspensivo. ¿Ok? En líneas generales, esas serían las diferencias entre un circuito en serie y un circuito en paralelo. Lo primero es hacer nuestros esquemas gráficos. ¿Cuál es la secuencia que vamos a seguir hasta el final? Y cómo vamos a ir reduciendo el circuito de acá. La pregunta es hallar el resistor equivalente. Hallar el resistor equivalente y la intensidad y el voltaje en cada uno de los resistores. Entonces de acá nosotros podemos tener lo siguiente. Podemos agrupar estos resistores de acá que están en paralelo, claramente están en paralelo. Podemos sumarlo y tener un solo resistor ahí. Entonces vemos nosotros que en paralelo la suma de resistores se lo trabaja con esta ecuación, ¿no? Pero esquemáticamente podemos ir avanzando esquemáticamente y tendríamos acá el punto A con un solo resistor equivalente 1. Ahí tendríamos la resistencia 4 y de ahí tenemos la resistencia 5, la resistencia 6, este es el punto B, y podemos continuar dibujando la resistencia 7, la resistencia 8, la resistencia 9 y la resistencia 10. Nosotros podemos observar de que acá, estos resistores de acá, todos estos, están en serie. El equivalente 1, el 4, el 5 y el 6 están en serie. Entonces todos ellos podemos unirlos a través de la suma de resistores en serie. Y nos quedaría un esquema de este tipo. En el siguiente paso podemos sumar las resistencias. Por ejemplo acá, nosotros tenemos la 7 y la 8 están en serie. La 9 y la 10 están en serie. Entonces podemos sumar por un lado la 9 y la 10 y por otro lado la 7 y la 8. 3 con la 4 que están en paralelo. Entonces, finalmente tendríamos una resistencia equivalente total. Entonces tendríamos
del punto A, una sola resistencia al punto B. Y esa sería la resistencia equivalente total. Ese sería nuestro esquema con el cual vamos a hacer las operaciones ya matemáticas para ir calculando las resistencias equivalentes, los voltajes y las intensidades en cada una de las resistencias. Al igual que hicimos en la parte de capacitores, primero calculamos los valores de las resistencias hasta llegar a una resistencia equivalente total, para luego de ahí retornar calculando los voltajes y las intensidades. ¿Ok? Entonces veamos, vamos analizando. Encontremos la resistencia equivalente 1. ¿Ya? La resistencia equivalente 1. Aquí lo vamos a hacer. La resistencia equivalente 1. ¿De dónde sale la equivalente 1? Sale de la suma de estas tres. De la 1, 2 y 3 que están en paralelo. Entonces si están en paralelo, su sumatoria es de ese tipo. Entonces aquí me va a quedar 1 sobre la resistencia equivalente 1 es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 y más 1 sobre la resistencia 3. Y eso va a ser igual a 1 sobre 1 más 1, son los valores de la resistencia, ¿no? 1, 2 y 3. Sobre 2 más 1 sobre 3 ohmios. Estos son datos, digamos, son valores que nos dan. Puede no ser ese valor, puede ser 0,5 y todo mezclado. Eso no importa, ¿no? Y esto va a ser igual, sacamos el común, que sería 6. 6 entre 1, de a 6 por 1, 6. Entre 2, de a 3 por 1, 3. Y entre 3, de a 2 por 1, 2. Y entonces ahí me va a quedar 6, 8, 10, 11 sectos. De esos 11 sectos, nosotros podemos volcar la ecuación y tener la resistencia equivalente 1. La resistencia equivalente 1 va a ser igual a 6 onceavos. A 6 onceavos ohmio, porque los resistores están dados en ohmio, ¿no? Entonces se me va a dar ohmio. Eso para la resistencia equivalente 1. Ahora, en el siguiente esquema hemos calculado la resistencia equivalente 2. Para hallar la resistencia equivalente 2, observamos de que es el resultado de sumar estos 4 resistores en serie. La equivalente 1, la 4, la 5 y la 6 dan como resultado la resistencia equivalente 2. Entonces, para hallar la resistencia equivalente 2, nosotros observamos que están en serie, y en serie las resistencias se suman de manera algebraica directa. Por lo tanto, la resistencia equivalente 2 va a ser igual a la resistencia equivalente 1 más la resistencia 4 más la resistencia 5 más la resistencia 6. Eso va a dar lugar a la resistencia equivalente 2. Por lo tanto va a ser 6 sobre 11 más 4 más 5 más 6. Eso nos va a entregar el valor de la resistencia equivalente 2. ¿Ok? Sería esto 15 más 6 onceavos. Para hallar la resistencia equivalente, aquí teníamos la 3, la resistencia equivalente 3 es el resultado de sumar en serie la 7 y la 8. ¿Ya? Entonces vamos a hallar la resistencia equivalente 3. Esto lo vamos a dividir en 2. Aquí voy a encontrar la resistencia equivalente 3.
resistencia equivalente 3. Como están en serie, la 7 y la 8 va a ser igual a la suma algebraica directa, a la resistencia equivalente a la resistencia 7 más la resistencia 8. Y eso es igual a 7 más 8. Entonces aquí me va a dar la resistencia equivalente 3 igual a 15 ohmios. La resistencia equivalente 4, va a ser igual, como se ve en el gráfico, la resistencia equivalente 4 resulta de sumar la 9 y la 10. Entonces sumamos la 9 y la 10. Va a ser igual a la resistencia 9 más la resistencia 10. Y eso es igual a 9 más 10. De ahí obtenemos la resistencia equivalente 4 igual a 19 ohmios. La resistencia equivalente 5, aquí lo vamos a separar esto, y calculamos la resistencia equivalente 5. A ver cómo está la 5, de dónde sale. La resistencia equivalente 5, observamos que sale de sumar la 4 con la equivalente 4 con la equivalente 3, que están en paralelo. Como están en paralelo, entonces aquí la forma es 1 sobre la resistencia equivalente 5 es igual a 1 sobre la resistencia equivalente 3 más 1 sobre la resistencia equivalente 4. Y eso sería igual a la suma de 1 sobre la 3 que vale 15 y la 4 que vale 19. Sería 1 sobre 15 más 1 sobre 19. Lo vamos a hacer también 1 sobre 15 más 1 sobre 19. 0.119. Entonces esto me da, bueno, no importa, 0.119 me da. De ahí nosotros vamos a despejar la resistencia equivalente 5 para obtener su valor. Es decir, si yo lo doy la vuelta a esto, va a ser 1 dividido entre 0.119, ¿no? Va a ser 1 dividido entre el anterior valor, entre 0.119298. Entonces 8.38. Esto me da 8.38. 23.93 sería, ¿no? Esa viene a ser entonces la resistencia total. Entonces, una vez que llegamos nosotros a la resistencia total, es decir, nuestro circuito que inicialmente estaba así, que tiene una diferencia de potencial de 24 voltios, ahora es así de pequeño, con una sola resistencia total. También con 24 voltios, sigue estando con 24 voltios. Por lo tanto, en ese instante es lo que nosotros hacemos el análisis con la fórmula, en este caso de circuito, donde el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces, si yo tengo el voltaje y tengo la resistencia, puedo calcular la intensidad del resistor total. Será igual al voltaje total dividido entre la resistencia total. Y eso significa 24 voltios dividido entre 23.93, que es el resistor total, ohmio. Y eso me da en amperes. De ahí obtengo yo la intensidad total. Esa es la intensidad total. ¿De dónde salió esa? De estos dos que están en serie. El resistor equivalente 5 y el resistor equivalente 2 están en serie. Por lo tanto, si están en serie, nosotros observamos que las intensidades son iguales en circuitos en serie. Entonces,
De ese análisis nosotros decimos de acá, por lo tanto, decimos, por lo tanto, la intensidad del equivalente 2 es también 1.0029 amperes. La intensidad del equivalente 5 es también 1.0029 amperes. Llegamos a esa conclusión. Y eso lo trasladamos a donde tenemos esos resistores, el 5 y el 2. Entonces aquí nosotros en el 5 decimos punto y coma, la intensidad del 5 es 1.0029 amperes. Y la intensidad del 2 es 1.0029 amperes. Y aplicamos la misma ecuación, la general de circuito, de voltaje igual intensidad por resistencia. Tengo resistencia, tengo intensidad, puedo calcular el voltaje. Entonces acá yo digo, el voltaje del 5, del equivalente 5, va a ser igual a la intensidad del equivalente 5 por la resistencia del equivalente 5. Intensidad del equivalente 5, no es del resistor 5. Es la intensidad del equivalente 5 por la resistencia del equivalente 5. 8.40 voltios. 15.59 voltios. ¿Ya? Entonces ya tengo todo de este circuito. De aquí para el final ya está todo calculado. Voltaje, intensidad, resistencia. Entonces sigo retrocediendo. Al retroceder en este paso, tengo el equivalente 5, ¿de dónde sale? Del 3 y del 4. Tengo esta situación. Entonces el 3 y el 4 están en paralelo. Y en paralelo lo que tenemos en común son los voltajes. Por lo tanto, si el resistor equivalente 5 sale de una suma de paralelo de estos dos, entonces estos dos tienen el mismo voltaje que el equivalente 5. Tienen el mismo voltaje porque están en paralelo. Entonces el voltaje del equivalente 5 vale 8.4. Por lo tanto, el equivalente 3 y el equivalente 4 tienen que tener un voltaje de 8.4, que son estos dos. Entonces aquí yo digo, entonces la corriente va a ser igual al voltaje dividido entre la resistencia. Al voltaje, esto del equivalente 3, al voltaje del equivalente 3 dividido entre la resistencia del equivalente 3. El voltaje del equivalente 3 vale 8.4 y la resistencia del equivalente 3 vale 15. 0.56 amperes. Lo mismo hacemos acá. 0,44 amperes. Perfecto. ¿Ok? Entonces ya vemos nuestro gráfico y ya tenemos desde acá para el final todo calculado. Voltaje, intensidad, resistencia. Todo calculado. Volvemos al siguiente paso. En el anterior habíamos calculado que la resistencia equivalente 4 sale de sumar la resistencia 9 con la 10. Y la 9 con la 10 están en serie. En serie las intensidades son iguales. Por lo tanto, la intensidad del equivalente 4 es igual a la intensidad del 9 y del 10. Con ese dato volvemos. El resistor 9 y 10 entonces tienen una intensidad de el equivalente 4. Entonces aquí el resistor 9 y 10, la intensidad 9 es igual a la intensidad 10 y es igual a la intensidad del equivalente 4. Con ese dato, la intensidad del equivalente 4, ¿cuánto era su intensidad? 0,44. Entonces vamos llenando nuestra tabla. El resistor 9 y 10 tienen una intensidad de 0,44. La intensidad del 7 es igual a la intensidad del 8 y es igual a la intensidad del equivalente 3, que vale 0.56. Entonces aquí la 7 y la 8 es 0.56 y 0.56. Esas son las intensidades. Seguimos. Un paso más anterior.
La resistencia equivalente 2 sale de sumar todas estas de acá. La 4, la 5, la 6 y la equivalente 1. Que están en serie, por lo tanto las intensidades son iguales. Es 1.0029 y va a ser la misma para el resistor 4, 5 y 6. 1.0029 para el 4, 5 y 6. Y es la misma para la resistencia equivalente 1. Es decir que acá la intensidad equivalente 1 es igual a 1.0029 amperes. Con ese dato podemos obtener el voltaje del equivalente 1, que va a ser igual a la intensidad del equivalente 1 por la resistencia del equivalente 1. 0,546 entonces. ¿Ya? Entonces ya tenemos todo del resistor equivalente 1, que es este de acá. ¿De dónde salió este? De sumar estos tres en paralelo. Y esos tres en paralelo tendrían en común su voltaje. Por lo tanto, nosotros diríamos que el voltaje del equivalente 1 es igual al voltaje del 1, es igual al voltaje del 2 y es igual al voltaje del 3. Por lo tanto, aquí del 1, del 2 y del 3, yo tengo su voltaje que es 0.546. La corriente es igual al voltaje dividido entre la resistencia. Entonces dividamos acá. Y ahora llenamos el otro pedazo. Necesitamos el voltaje. Hay que multiplicar la intensidad de corriente por la resistencia. Es decir, 4 por 1,0029. Entonces, una vez que hemos obtenido ya la tabla llena, ahí termina el problema. La pregunta era encontrar el resistor equivalente y el voltaje y la intensidad en cada uno de los resistores del circuito. Acá están. Voltaje e intensidad de cada uno de ellos y está el resistor equivalente acá, el total, la resistencia equivalente total del circuito. 23.93 ohmios. Bueno, hasta ahí con el presente ejercicio. Cualquier situación, cualquier sugerencia, cualquier comentario, por favor, escríbanmelo ahí para que yo lo pueda revisar y tomar las acciones pertinentes, ¿ok? Que estén bien, chicos, nos vemos en el siguiente video.